Después hemos de prepararla para poderla manejar en el resto del proceso mediante la embutición, y los pasos fundamentales de adecuación de la superficie son el pulido y el ataque. En ambas etapas se puede realizar una observación intermedia para observar la calidad de la preparación que estamos realizando. La extracción de la muestra es una parte fundamental, puesto que nos permite recoger de la muestra aquella parte elemental que vamos a someter a un examen microscópico. Para ello hemos de localizarla y de prepararla adecuadamente. ¿Cómo? Utilizando una sierra lo suficientemente potente, siempre y cuando estemos lo suficientemente alejados de la parte que vamos a observar, porque si no los ciclos térmicos pueden estropear aquellas características, o incluso la proyección de viruta o los distintos elementos lubricantes y de refrigeración que se utilicen. Entonces, tras esta extracción inicial de la parte más o menos que va a resultar de interés mediante sierra o radial, hemos de separar una muestra de no más de 2 centímetros de longitud y de una profundidad de alrededor de 4 o 5 milímetros mediante una tronzadora que nos permita extraer esa muestra. Entonces, una vez hemos extraído y hemos preparado mediante corte con refrigeración lo suficientemente abundante, debemos de utilizar en zonas más o menos de detalle cortadoras de precisión con muy baja velocidad y discos de diamante que consigan mantener sobre todo aquellas capas que pueden saltar o aquellas características superficiales, y que nos dejen la muestra con una cara perfectamente cortada y sin más alteración que la obviamente introducida por la necesidad de cortar. El siguiente paso es meter esta muestra dentro de una pieza de polímero de alrededor de unos 20-25 milímetros de diámetro que nos permita su manejo. Para ello hay dos técnicas fundamentales. La primera es utilizar una embutición a alta presión y temperatura para realizar la polimerización, lo cual no se puede utilizar cuando la muestra se vea afectada por el calor. En ese caso necesitaremos utilizar resinas de curado en frío con utilización de campana de vacío cuando la presencia de burbujas sea especialmente crítica. Las resinas que vamos a utilizar durante esta preparación deben de tener en cuenta fundamentalmente dos eventos. Primero, si hay necesidad de que la muestra al final sea conductora, para ello utilizaremos resinas cargadas con grafito o con distintas virutas de metal, o bien cuando la presencia de capas muy frágiles recomienda el uso de resinas de muy alta rigidez, que preservan especialmente la interfaz entre la resina, la capa y el material sin alteración. Siguiendo el proceso de preparación, ya tenemos la muestra y la hemos extraído, hemos de adecuar su superficie para la observación. Con el corte con sierra hemos dejado unas rebabas, una superficie muy irregular que hemos de eliminar totalmente mediante un rayado muy fino que se consigue con distintos pasos de carburo de silicio soportado en distintos papeles o piedras de esmerilado. Siempre estas rayas deben ser unidireccionales y cancelarse unas con otras. Siempre recordemos además la necesidad de refrigerar perfectamente la muestra, puesto que cualquier ciclo térmico va a alterar aquellas características que nos interesa observar. Es importante realizar cuando menos 2 etapas, aunque son recomendables 2 adicionales, hasta 4, para ir cancelando unos con otros los distintos rayados que se producen mediante el esmerilado en esta superficie con granos de carburo de silicio. Los pasos más habituales son 400, 600, 1000, 1500 o hasta 2000, según los casos. Siempre es fundamental, para asegurarnos que hemos superado la etapa de desbaste anterior, el eliminar todo el rayado mediante ese giro a 90 grados de la muestra en los distintos pasos sucesivos. Debemos tener también mucho cuidado en conseguir apretar la muestra de forma uniforme para evitar el biselado de la misma, puesto que un biselado va a dificultar e incluso a impedir la observación de la muestra a muchos aumentos. Es importante en el paso final, cuando ya ha acabado todo el desbaste, utilizar una mezcla de alcohol etílico y agua
para favorecer la evaporación del agua y realizar el soplado de la muestra utilizando aire comprimido, pues que consigue eliminar cualquier resto del propio material de desbaste o del refrigerante sin dejar muestras ni marcas de cal ni otros subproductos sobre la muestra. Tras el desbaste vamos a realizar el pulido. Para el pulido lo que se procura es obtener un acabado especular o un lapeado, eliminando cualquier resto de raya e imperfección. Utilizaremos distintos paños con abrasivos y lubricantes, frotando la muestra en una dirección circular contraria a la del giro del propio paño, consiguiendo así que los rayados que puedan hacer las distintas partículas de abrasivo se vayan cancelando mutuamente unos con otros. Esto se debe de ir desarrollando hasta que consigamos ese acabado perfectamente especular, que iremos contrastando bien ocularmente, bien por observación al microscopio y garantizar ese acabado que estamos deseando para poder realizar la observación en condiciones. Hay que tener una especial atención a la hora de la selección del abrasivo y del lubricante, puesto que hemos de conseguir refrigerar la muestra, la dureza debe ser equivalente o adecuada a la muestra que estamos puliendo, y todo este proceso es muy delicado y muy dependiente de los distintos productos que el fabricante ponga en nuestras manos. El criterio, que siempre debemos de tener una distribución de tamaño de partícula progresivamente más fino y una dureza ligeramente superior a la muestra que vamos a preparar, que vamos a pulir. Este proceso, además, no debe de ser reactivo, puesto que esto alteraría nuevamente las características y la observación posterior. Por último, y para terminar, la precaución adicional, como ya decíamos antes en la etapa de desbaste, de aplicar una presión de la forma más uniforme posible, en este caso incluso muy suave, para conseguir una muestra que tenga la superficie a observar perfectamente paralela a la trasera y además sin ningún tipo de facetado por apretar más selectivamente en una zona que otra o porque la muestra es más dura en una zona que otra por la ubicación propia de la muestra sobre la superficie de resina. Esto es crítico, puesto que si no la observación a grandes aumentos es imposible. Para terminar, introducir un nuevo tipo de sistema de pulido que mediante la adaptación de un peso a la propia muestra en condiciones de perfecto paralelismo hacemos incidir esa muestra en una capa muy delgada de lubricante y abrasivo y en una superficie o en un paño que está vibrando a muy alta frecuencia. De esta forma las muestras se van moviendo autónomamente sobre esa superficie, sobre ese pequeño baño y lapeándose en unas condiciones de perfecto equilibrio y de suavidad. Estas condiciones de pulido por vibración son las idóneas para muestras especialmente críticas como son las muy blandas. Para terminar, muchas muestras pueden observarse directamente tras el pulido, pero normalmente no se contrastan suficientemente las fases. Para ello hemos de introducir una fase de ataque que selectivamente elimina determinadas zonas, determinadas fases, mediante esa disolución, mediante un ácido, mediante un ataque electrolítico, introduciendo diferencias que pueden observarse bien por microscopía óptica o bien electrónica. El sistema más habitual es el ataque químico, aunque el electrolítico también en un baño conductor y introduciendo una diferencia de potencial, se produce una disolución selectiva del elemento que es anódico y, por lo tanto, una situación donde se produce ese relieve que es lo que andamos buscando. Hay que estudiar muy bien la bibliografía existente sobre la muestra que deseamos preparar, puesto que todos los reactivos son muy específicos para las distintas condiciones que queremos revelar, bien sea tamaño de grano, bien sea fases precipitadas, y esto no se puede realizar una aplicación general, puesto que cada material es totalmente diferenciado. Por último, no solo el reactivo, sino los tiempos y las condiciones son críticas. Algo general a todas ellas es conseguir, tras el tiempo de ataque preestablecido, un lavado inmediato y abundante con agua destilada para parar el ataque que se ha estado realizando. Si no, este se va a seguir y, por lo tanto, no vamos a tener las condiciones que teóricamente necesitábamos. Esta inmersión en agua
se sigue de una nueva inmersión en una mezcla de alcohol, de un elemento, digamos, que favorezca la evaporación con agua destilada, y soplado con aire comprimido para eliminar cualquier resto sobre la muestra. Tras estos pasos previos estamos en condiciones de observar bien con un microscopio metalográfico como el que vemos aquí, bien en microscopía electrónica. ¿Qué es lo que queremos ver? Pues las distintas fases o facetas, bordes de grano, dislocaciones que pueden haber presente en la muestra. Y queremos también realizar una cuantificación. Podemos utilizar distintas técnicas de iluminación, filtros ópticos, a fin de resaltar aquellas características que queramos contrastar y medir. Un paso necesario en la cuantificación es la utilización de técnicas de análisis de imagen para realizar una selección aleatoria de distintas porciones de muestra y una cuantificación de aquellas características previa segmentación de la imagen que hemos capturado digitalmente. Aquí tenemos algunas muestras donde se observan desde contrastes de fase, tamaños de grano, cristalizaciones en luz polarizada o incluso precipitaciones en borde de grano. Muchas gracias y hasta el próximo Polimedia.